Es una novela donde la autora, con gran maestría, con un lenguaje lírico, nos muestra la vida de tres mujeres: Asunción, Evangelina y Luz María, con vidas muy distintas, pero unidas por un nexo común: el desamor. Sin embargo, no por ello se dejan arrastrar por la desesperación, sino que caminan a paso lento, como el caracol, esperando encontrar el amor. Los hechos se van sucediendo en Morostán, una pequeña ciudad de la frontera mexicana. La protagonista, Asunción, nos va a ir descubriendo todo un mundo de incógnitas, de secretos muy bien guardados y experiencias difíciles de entender desde la perspectiva de una niña de 6 años. El recuerdo de los acontecimientos desde su mirada infantil marca de un modo especial toda la obra. El sótano y el caracol tienen una gran fuerza, son las grandes metáforas y a la vez el gran enigma, pues en su oscuridad el primero y envuelto en su caparazón el segundo son los aliados donde la protagonista descubre hechos insólitos y misteriosos que han estado en el ostracismo durante muchos años. Esta novela también trata de la Guerra Civil Española, trasladándonos a la presidencia de Lázaro Cárdenas y otros puntos importantes de la historia mexicana, como las batallas entre carrancistas y villistas, donde se ven claramente las cicatrices que dejan en un pueblo y sus ciudades los regímenes dictatoriales. Estos acontecimientos visten la vida de la pequeña que con tan corta edad no entiende nada y todo lo vive con una dignidad casi incomprensible. Asunción siempre espera un gesto amable de su madre, Luz María, pero su verdadera aliada, su protectora, es Evangelina. También su gran desesperación y desánimo cuando acontecen ciertos hechos. Evangelina es quien le introduce en la literatura. Descubre en ella todo un mundo de ilusiones, de fantasía, de realidades a través de las diversas lecturas de sus autores como Miguel Hernández, García Lorca, Fray Luis de León. Algunos de ellos los lee con temor, a escondidas, por ser autores prohibidos por los simpatizantes de la dictadura. El sótano del caracol es una novela coral, llena de personajes, cada uno con una sensibilidad o insensibilidad, también los hay, que reflejan la vida en circunstancias políticas, económicas y sociales muy adversas. Presenta a una niña que a través de la palabra y la poesía, junto con los recuerdos, sigue dejando latir su corazón, con todo lo que ello implica. Una obra donde los sentimientos más humanos, entendibles o no, inundan cada página y donde poetas como Miguel Hernández están en cada momento presentes. María José Mielgo Busturia, la editora. Un caracol es una casa rastra sobre el corazón. Una casa cuyo gasterópodo, asustado a veces, impávido otras, acepta su destino de carga. Una casa sin ventanas, sin luz, oscura como un puño azarado, pero un hogar al fin. Ahí, en esa concha, el caracol llora, ríe, come, se protege del calor y de la lluvia, de los escarabajos y de las ranas. Criatura nocturna por excelencia, el caracol vive de noche, abandona su morada unos instantes para ver la luna, aquella extraña inmensidad de la que ha heredado.
Curiosamente, ciertas redondeces, ciertos marfiles, ciertas leches silenciosas, la oscuridad le proporciona un refugio de paz contra los pájaros, esos seres aladados que, tal vez por su belleza, han sido dotados de toda libertad. Solo el caracol sabe que las aves, vistas de cerca, carecen de atractivo y que los humanos sienten predilección por los ángeles caídos. Sin embargo, aunque nadie lo crea, el caracol es hermoso. Basta imaginarlo en la inmensidad azul de las tinieblas, desvestido, atreviéndose a perforar el silencio con sus pasos taimados y sus ojos abiertos a ese mundo de hambre y telaraña. Sordo por naturaleza, el caracol observa, prueba, camina con su casa a cuestas porque su casa es él. En esa morada de calcio, el caracol duerme sus sueños y sus ansiedades, cocina sus pesadillas y sus festines de alegría, desechando al sótano aquello que desconoce o que teme, en espera de que algún día el olvido clausure o abra todos los archivos. De ser así, el caracol lo ignora, todo caerá, y la casa no será otra cosa que un vestigio de luna y cal sobre la hoja seca del jardín. Un corazón es algo muy parecido a un caracol. Un corazón es una casa enterrada en el centro del pecho, un molusco noctívago preso en su cárcel de huesos, disonante, solitario, doloroso y pesado, ligero y voraz. Constantes y lentos, caracol y corazón caminan sobre los pardos secretos del sótano oculto de su caparazón. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. De verdad que esto ha sido un proceso, este libro ha sido un proceso de muchísimos años. No es una novela nueva. Yo, de hecho, es la primera novela que escribo, sí, pero la escribí hace ya varios años. Estuvo guardada mucho tiempo. Cuando mi queridísima amiga y editora María José Mielgo Busturia le comenté que tenía esa novela y me dijo, bueno, muéstramela. Y se la mostré y le gustó y el resto es historia, ¿no? Es importante, obviamente creo que esto es cliché, el hecho de que cada libro es un nacimiento, un hijo, etcétera, aquí lo sabemos muchos, ¿no? Pero en verdad que esta historia yo la quería contar desde hace ya varios años, ¿no? Déjenme darles un poquito de información sobre la novela para que puedan entender el breve fragmento que voy a compartir con ustedes. Pero antes de hacer esto, de nuevo agradecerles a todos. Nos hemos llevado mi familia y yo una impresión, pero gratísima, de los bilbaínos, del pueblo vasco. De verdad que son extraordinarios, ¿eh? Y tienen una ciudad bellísima. Yo ya había estado en España, en otros lugares, no me había tocado estar en Bilbao. La conocía un poco a través de María José, como conozco a algunos de ustedes a través de ella. Pero en realidad que me he llevado una impresión increíble. Muy hospitalarios todos y bueno, que la ciudad es encantadora, ¿eh? Que no por nada fue la cuna de Unamuno. Muy bella ciudad. Hasta los caracoles son hospitalarios, ¿eh? Porque déjenme contarles que antes de venir aquí estábamos tomando un café afuera de la catedral, ¿no? Y de casualidad nos encontramos en el suelo un caracol y lo hemos traído, lo vamos a regresar a su lugar de origen. Pero lo trajimos para la buena suerte y ahí está el caracolito. Pero bueno, yo soy mexicana, pero radico en Estados Unidos. Vivo en Estados Unidos desde hace ya muchos años. Ahí soy profesora de literatura, de hecho de literatura de poesía española. Y soy de la frontera. Soy de la frontera este de México, una pequeña ciudad que se llama Matamoros y que en la novela aparece como Morostán. La historia sucede más o menos entre los años, exactamente 1941, pero hay otras líneas narrativas que son desde la Revolución Mexicana, 1910.
Es una novela de muchas capas, sí, es una novela que principalmente sí son dos líneas narrativas en las que los personajes protagonistas de estas historias convergen eventualmente. Pero la historia principal es la historia de una niña, Asunción, a la que le ha dado también vida Aicea. Y esta niña le han dicho, desde que ella tiene uso de razón, le han dicho que el papá murió, que la madre es viuda, ella vive con los abuelos y con la madre y le dicen que el padre ha muerto, pero hay ciertas cosas que no encajan. Entonces no se le acaba de creer que el padre murió, había ahí una historia, ¿no? Y eso es lo que da pie a la novela. Pero en la novela, el fondo de la novela es también la Guerra Civil Española. Cuando la Guerra Civil Española sucedía acá, México estaba muy polarizado también. Había gente que apoyaba a la dictadura y gente que apoyaba a los republicanos. Y durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, de hecho, México brindó mucha ayuda a la Segunda República. Tanto que Pablo Neruda escribió un poema a las balas mexicanas, que está dentro del libro España en mi corazón. Y entonces esta novela sucede en esta época, en este ambiente, donde una niña de alguna forma palpa lo que está sucediendo ideológicamente, pero obviamente no acaba de entender. Entonces es una época de descubrimientos, es una época no solamente a nivel personal, lo que anda buscando al padre, sino otros descubrimientos. Cómo empieza ya a ver que los adultos están divididos, que los adultos se pelean, tienen ideologías muy reacias, ¿no? Que no quieren cambiar, los de izquierda, los de derecha, etc. No acaba de comprender, pero lo ve y lo vive. Pero creo que el descubrimiento más importante para la niña es el descubrimiento de la lectura y de la poesía. Y aquí es donde aparece un poeta que bueno, para mí es lo máximo, es el poeta que más me gusta y obviamente hay muchos poetas que admirar, ¿no? Pero es Miguel Hernández. Y Miguel Hernández aparece, de hecho cada capítulo de la novela abre con un epígrafe de un poema de Hernández, un fragmento de un poema de Hernández. Y todo esto se va entrelazando en la novela. Entonces es una novela que habla del mundo femenino, de cómo era el mundo de la mujer, ¿sí? En aquellas épocas. Habla también de la infancia, habla de las pérdidas y bueno, habla de todas esas cosas que de alguna forma creo que todos podemos relacionarnos, ¿no? Y voy a leerles un pequeño fragmento que es cuando la niña, que como dije antes vivía con los abuelos, y los abuelos eran de posición económica alta y tenían una casa amplia. Y en esa casa había un sótano, pero en ese sótano nadie podía entrar más que la abuela y los sirvientes de vez en cuando. Y este fragmento que les leo es cuando la niña baja por primera vez a ese sótano. La primera vez que bajó al sótano iba guiada por el miedo y la curiosidad. La casa, de estilo neoclásico, imitando la arquitectura de las plantaciones del sur de los Estados Unidos, había sido edificada a principios de siglo. Era una enorme construcción de 2 plantas, grandes terrazas, columnas y enormes ventanales que permitían que el sol entrara a las habitaciones durante todo el día. Lucía ostentosa y extraña en Morostán, pues aunque no era la única, sí pertenecía a un escaso grupo de mansiones que no llegaba a 20, casi todas rezagos del auge algodonero de la ciudad en el siglo XIX. A diferencia de los caserones estadounidenses rodeados de extensos jardines abiertos a la curiosidad ajena, las casas lujosas en Morostán estaban circundadas por altos muros, desalentando las miradas y los deseos intrusos. Desde la calle apenas si podía distinguirse a lo lejos los techos y las terrazas superiores. Pero si desde la calle y los jardines privados de la propiedad podía intuirse el lujo de la luz, había un lugar del que nadie hablaba nunca por carecer de interés arquitectónico y por guardar los secretos más sucios de sus habitantes: el sótano. Esa tarde de verano, cuando decidió aventurarse, se coló por la puerta cerrada que estaba muy cerca de las habitaciones del servicio. La portezuela, generalmente con llave,
Permanecía así a menos que Zenaida, la vieja sirvienta, o Leodegario, el mozo, tuvieran algo que bajar. La regla era muy sencilla y parecía haberse sostenido por años de común acuerdo. Lo que bajaba al sótano no volvía a subir. Para Asunción, el sótano era el país de la memoria. Desde pequeña había sentido fascinación por ese lugar, tal vez porque sabía que para ella, como para casi todos los habitantes de la casa, estaba vedado. Solo la abuela tenía las llaves y solo ella otorgaba los permisos. Hasta que una tarde, antes de salir con el abuelo, se descuidó, dejando el llavero que usualmente se guardaba en el bolsillo de la falda, olvidado en el mostrador de la cocina. Sin perder un minuto, Asunción, toda manos temblonas, toda ella un latido desmesurado, se dirigió a la puerta. Con los dedos débiles por el temor, forcejeó la cerradura. Como pudo, encendió la tenue luz y casi tuvo que taparse la boca para no dar un grito de sorpresa. Bajo sus zapatos de charol, pudo ver la larga escalinata de mármol blanco que bajaba muchos metros en forma de caracol. A diferencia de lo que se había imaginado, el sótano mantenía la misma arquitectura elegante de la casa, incluso podía verse como una réplica polvorosa de la escalinata principal. La carencia de ventanas y el desorden de las cosas impedían que se apreciara la belleza y el tamaño del lugar. Cuando finalmente terminó de descender, se encontró con una enorme habitación, la cubierta de un buque golpeado por la marea de los años y los olvidos. En ese mar desordenado de cajas selladas, cestos, baúles y muebles viejos, Asunción descubrió las marcas de los escarabajos, el vuelo turbio de las cucarachas y bajo el mimbre húmedo de las canastas una enorme colonia de caracoles, extraños complementos de la blanca escalinata. Lo que no pudo hallar fue precisamente los restos del hombre a quien tanto necesitaba encontrar. Muchas gracias. Dice así Miguel Hernández: sobre la pena duermo solo y uno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla, siempre a su dueño fiel, pero importuno. ¿Mezclas la realidad con la ficción de tus personajes? Sí, definitivamente creo que es una mezcla. Obviamente, como toda narrativa, es ficción, pero hay algo de memoria real. Y también hay mucho trasfondo histórico que tuve que hacer, obviamente, mucha investigación, porque yo no soy historiadora, y en la época en la que yo quería situar la novela, yo no sabía nada de mi propia historia, ¿no? De la historia de lo que había pasado en mi municipio, en mi localidad. Y siempre teníamos la cuestión, y tenemos, desafortunadamente, no sé si pase, ojalá que no, pero por ejemplo, a nosotros nos pasaba en la ciudad de donde yo vengo, que la gente decía y dice: aquí nunca ha pasado nada, aquí nunca ha pasado nada, ¿no? Y lo ven como una ciudad muerta. Y cuando uno empieza a revisar, caramba, aquí han pasado muchas cosas. No sé por qué nos cegamos un poco a eso, o no sé, será ignorancia, no lo sé. Pero empecé a abrir muchos archivos históricos, a hacer mucha investigación, aunque no es una novela histórica. Pero ahí fueron surgiendo muchas realidades que yo misma ignoraba, ¿no? De hecho, y que muchos seguramente ignoramos. Y creo que es la parte que puede ser también atractiva para un lector que no está familiarizado con esta zona geográfica, ¿no? Desafortunadamente estoy segura que ustedes han escuchado sobre la frontera hoy en día, ¿no? Y muchas cosas. Si yo hubiera situado esta historia ahora, en estas épocas, sencillamente no hubiera podido, pero hubiera tenido que ser una novela negra, ¿no? Y yo no manejo la novela negra, y no me interesa hablar de lo que desafortunadamente todos sabemos, ¿no? Y que es tremenda, la violencia que está ocurriendo en la frontera, todo esto es una realidad. Y yo sí soy partidaria. Cuando le dieron el premio Cervantes a Fernando del Paso en el 2015, un escritor mexicano, él dijo, empezó con unas palabras, su discurso de
de agradecimiento y mencionaba que aunque él hubiera preferido no hablar de eso, tenía que hablar porque lo veía como un deber que la gente de fuera supiera lo que estaba viviendo el país, ¿no? Y en eso estoy 100% de acuerdo. La frontera hoy en día es una frontera muy, muy convulsionada, es una frontera donde hay mucha violencia, es una cosa terrible. Desafortunadamente, desafortunadamente. Sí. Yo voy a hacer una pregunta a la autora. Vida, amor y muerte, dice la portada. Y aparece un caracol. Esa metáfora, digamos, poética. ¿Qué tiene que ver ese caracol? Pues podría haber sido una tortuga o podría haber sido otro tipo. ¿Por qué el caracol? Bueno, el caracol, para empezar, bueno, eso es un detalle tal vez muy superficial, pero siempre me han encantado los caracoles, siempre. Y la idea de que ellos son su casa, ¿no? De que a donde van llevan su casa. Y en cierta forma yo pienso que muchas, sobre todo muchas mujeres, somos un poco así, ¿no? A donde vamos, llevamos nuestra casa de alguna forma. Y quería yo precisamente trabajar este concepto. ¿Qué pasa con un personaje como Asunción, que no sabe ni su origen, que no está segura, ¿no? ¿Dónde la situamos? ¿Cuál es la casa de ella? Bueno, al final de cuentas, ella es su propia casa. Entonces, de ahí surge la metáfora del caracol. ¿En algún momento, con alguno de los personajes? No. Ahora te doy la palabra. Con alguno de los personajes se te ha impuesto, ¿has visto que como escritora has tenido que cambiar, alterar algo el rumbo de alguno de los personajes o has tenido desde el principio lo que tenías montado? No, hubo cambios. El dentista, por ejemplo, yo no pensaba que iba a ser tan importante en la novela y acabó siendo muy importante. Evangelina es importante, pero en cierta forma ella es la receptora de la historia, ¿no? Y sí, efectivamente hay cambios. Digamos, el César, el villano, por decirlo así, es un personaje acartonado, y eso es a propósito, ¿no? Es a propósito para ver cómo las personas a veces, cuando ideológicamente nos fincamos en algo y no queremos saber nada, nos volvemos un poco así, ¿no? Un poco muñecos. Y a propósito está, desde la visión de la niña, es un personaje que no tiene muchos matices. El detonante fue la muerte de mi padre. Esa es una parte integral, bueno, importante también en la novela. Mi padre era dentista. Mi padre falleció hace 16 años. Y él fue quien me inculcó el amor por la literatura, por la lectura, por todo. Yo recuerdo haber sido muy niña y estar sentada en su regazo y él me leía cosas, ¿no? Ya que definitivamente para mí, a mí la literatura me entró por la mano de mi padre, ¿no? Por la boca de mi padre. Y cuando él falleció, fue una muerte inesperada y para mí fue un vacío tremendo que tenía que llenar. Creo que los que hemos pasado por esta situación sabemos que las mujeres, sobre todo, la pérdida del padre es, toda pérdida es tremenda, ¿no? Pero la pérdida del padre es muy honda, ¿no? Y yo escribí un poemario, Miércoles de Ceniza, porque mi padre murió justamente el miércoles de ceniza. Y ese poemario es exactamente una especie de homenaje a papá. Pero en realidad algo se me había quedado adentro, ¿no? Y poco a poco fue surgiendo la novela. Yo en ese momento no lo relacioné con mi padre, o sea, la novela sucede en otra época, etcétera. Pero conforme fue surgiendo me di cuenta, caramba, es que estoy intentando hacer un homenaje a mi padre otra vez, ¿no? Muy personal, obviamente, y creo que ese fue, ahora que lo veo en retrospectiva, la novela la escribí hace muchos años. No es una novela que acabo de escribir. Y ahora que puedo ver las cosas desde otro ángulo, creo que él estaba ahí. Creo que era eso que se me había quedado, que tenía que salir, ¿no? Que surgir. El hecho en el libro hay uno de los personajes principales, es un dentista que llega a la frontera viniendo de otra parte de México. En aquella época
la frontera mexicana con la frontera con Estados Unidos, llegaban muchos profesionales, muchos médicos, muchos dentistas, porque la gente en Estados Unidos siempre ha sido tradicionalmente muy cara la medicina y todo eso, entonces la gente cruzaba a México para atenderse, ¿no? Entonces muchos dentistas recién egresados de la universidad que querían empezar, pues se mudaban a la frontera, y ahí era donde, de hecho fue el caso de mi padre, ¿no? Y esto aparece recreado en otra época, ¿no? Pero aparece ahí, creo que se fue detonando. ¿Cómo has hecho la selección para hacerlo así sobre Miguel Hernández? Escogí a Miguel Hernández por dos razones. La primera, bueno, porque es de todos los poetas españoles de ese periodo, para mí era el mejor. Y segundo, porque yo necesitaba que uno de los personajes se topara con Miguel Hernández, ¿sí? Y la guerra, la situación personal de este personaje tenía que haberse la forma más fácil, vamos, o con quien hubiera sido más fácil toparse por sus circunstancias era Miguel Hernández. Entonces por eso elegí a Miguel Hernández, y porque yo noto, y me pasó a mí, y esto de nuevo, se nota que soy profesora, en mis alumnos, cuando leen por primera vez a los poetas españoles de esa época, con el que más se encariñan siempre es con Miguel Hernández. Y yo pienso que obviamente no solo es la poesía de Hernández, los otros eran excelentes también, es el hecho de esa especie de inocencia que por lo menos nos queda de lo que leemos sobre Hernández, ¿no? Y eso yo lo necesitaba mucho para Asunción, para la niña, necesitaba esa visión fresca, esa inocencia, ¿no? que parece que respira un poco, o mucho de Hernández. A mí siempre me ha impresionado un novelista o una novelista, cómo sabe lo que va a pasar. Cuando tú bajaste al sótano con Asunción, peldaño a peldaño, ¿sabías lo que te ibas a encontrar o tú te llevas una sorpresa con ella? Esa es muy buena pregunta. Bueno, y recordemos, esta es la primera vez que escribo novela, ¿sí? Yo siempre he manejado la poesía, pero yo doy cursos de creación literaria y predico muchas cosas que no ejerzo. Una de las cosas que siempre les digo a los estudiantes de narrativa es que tienen que hacer una especie de bosquejo, que eso les ayuda para saber de dónde partir, aunque el bosquejo después acaben no siguiéndolo, ¿no? Pero yo tenía idea más o menos de hacia dónde iban los personajes, pero en realidad en el proceso de la escritura pues tiraron por distintos rumbos, ¿no? Y lo curioso, y estoy segura que muchos de ustedes estarán de acuerdo, que la escritura en muchos sentidos es un proceso bastante casi inconsciente, ¿no? Entonces, yo de hecho ahora no recuerdo muchas cosas de por qué las decidí así o por qué sucedió así, y cuando leo a veces lo que escribí, como nos pasará a muchos, digo, no recuerdo esto, no tengo memoria de esto, ¿sí? O de este hecho. Entonces, no, los personajes acaban teniendo vida propia. No, los personajes terminan llevándose al autor por donde ellos quieren. Claro, a veces a la hora de editar es donde uno tiene que volver, ¿no? Obviamente a reconstruir y a ver y a limar las asperezas, ¿no? del manuscrito. ¿Sí? Por lo menos esa ha sido mi experiencia, estoy segura. No recuerdo ahora qué escritora era, pero era una novelista, en algún momento mencionó que ella lo único que necesitaba para escribir una novela era una primera frase, ¿sí? De pronto le venía una frase y de esa frase ella escribía la novela, sin tener idea antes de qué era lo que iba a escribir. A mí no me pasa así, pero estoy segura que hay muchas formas de abordar la escritura. Buenas tardes, es para mí todo un honor venir a Bilbao a escuchar. Vengo un poco influido por la opinión de Santiago y de María José de Internet. Yo particularmente ya he cogido el libro y he ordenado casi una dedicatoria. A mí me interesaría, como a mí me subyugó mucho la poesía que hicimos la ciudad poética. Entonces tengo amigos
Estados Unidos con los cuales intercambio tanto poesía. Entonces veo en la contraportada que María José dice que eres presidenta de una asociación editorial. Exactamente. Entonces me gustaría intercambiar vía internet con usted unos cuantos segmentos. Claro, será un placer, será un gusto. Sí, sí. Entonces, da permiso para pedirle los segmentos, o igual que Sí, ya en el libro. Sí, es Libros Medio Siglo, es una editorial que yo hago, es una pequeña editorial, un proyecto cultural, si ustedes quieren, en el que más que nada lo que intentamos hacer es traducir al inglés principalmente poetas mexicanos y de habla española en general, ¿no? Y eso es a lo que nos dedicamos, en parte, sí. Nos dará mucho gusto. Las muertas de Juárez, ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Esa es otra catástrofe de la frontera, la cantidad de mujeres que desaparecen, etc. Es muy difícil, es una frontera muy, muy convulsionada. Y esperamos, bueno, ojalá, la esperanza nunca muere, ¿no? Que haya un cambio ahora que haya cambio de gobierno, precisamente el 1 de diciembre, pero vamos a ver, porque eso ya es un cáncer que quién sabe.